El capítulo 21 del libro de Josué, después de que ellos establecieran esas ciudades de refugio, insisto, como se estaba diciendo en la introducción, cuando ellos ya fueron dueños de su herencia, de la posesión de su heredad, de la abundancia que Dios quería darles, de la tierra prometida, cuando ellos ya tenían cada uno su territorio en posesión, Dios les hizo señalarse esas ciudades de refugio. En el capítulo 21, eso fue en el capítulo 20, lo que estuvimos viendo la semana pasada, en el capítulo 21 Dios les dice que les den ciudades a los levitas. ¿De acuerdo? Porque sabéis que la tribu de Leví, los hijos de Leví, los levitas, no iban a tener un territorio en posesión. De alguna forma, aquí hay un principio, el principio de que Dios siempre es dueño de la primera parte. Al final, el tema de los diezmos, el tema de las primicias, Dios siempre requiere lo mejor. Entonces, cuando echaron cuentas de todo el pueblo de Dios, dio la casualidad, si podemos decirlo así, que matemáticamente el número de componentes de la tribu de Leví correspondía aproximadamente a la 10ª parte, al diezmo, de todas las personas que formaban la nación de Israel. Entonces Dios dijo, la tribu de Leví será para mí, en lugar de los primogénitos, en lugar de las primicias, como parte de mi servicio. Y yo seré su heredad para ellos. Es decir, ellos no van a tener un territorio, pero sí que hay que darles ciudades porque necesitan vivir. Necesitan comer, aunque yo voy a ser, pero ellos son de carne y hueso, ellos también necesitan, ¿de acuerdo? Entonces, esto Dios ya lo había ordenado en Números 35, versículos del 2 al 8, para los que tomáis notas, si queréis luego verlo en casa y así lo corroboráis y sabéis que no os estoy engañando, que no me invento las cosas, aunque a veces sí me las invento, pero bueno. Pero bueno, que no me invento las cosas. En Números 35, del 2 al 8, Dios ya les había dicho que cuando llegaran a la tierra prometida tendrían que darle a los levitas 48 ciudades en total. Es decir, 48 ciudades de todas las que ellos poseyeran, de las que el resto de las tribus poseyeran, tendrían que coger y de las suyas propias darles 48 ciudades a los levitas. Es decir, fijaros el plan. El resto de las tribus las tendrían que conquistar para luego dárselas a sus hermanos, los levitas. Los levitas iban a ir de guay, de campo y playa. Llegaban allí a la tierra prometida, ellos se encargaban de todo, del tabernáculo, del servicio a Dios, de enseñar la palabra, de mil cosas. De servir a Dios, de ministrar al Señor, delante de ellos. Pero ellos iban a ir de guay, ellos no se iban a pelear por una ciudad para conquistarla. A los levitas se la iban a dar. Le van a decir, venga, a ver, ¿cuál nos toca? Venga. Bueno, ordenó Dios que les dieran las 48 ciudades en los terrenos, incluyendo el territorio, el terreno, los ejidos, que dice la palabra, que son los terrenos alrededor de ellas. De las que 6 de esas 48 serían las ciudades de refugio que vimos la semana pasada. ¿Os acordáis? Perfectamente, ¿de acuerdo? Y en este capítulo, en el capítulo 21 de Josué, vemos que es cuando lo hacen así. Vamos a leer el versículo 3, que nos dice claramente lo que pasó. Josué 21:3. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Jehová, estas ciudades con sus ejidos. Y también lo echaron a suertes, y la suerte cayó sobre Aarón, sobre los coatitas, etcétera, etcétera. Y bueno, si leéis todo el capítulo, veis cómo lo que Dios les había dicho que tenían que hacer y lo que Dios les dice, ahora tenéis que hacerlo, porque además los levitas estaban sin tierra, lo hacen, lo ponen en marcha y les reparten esas ciudades, ¿de acuerdo? ¿Qué ventajas tenía esto
para todo el pueblo de Israel, porque hay una ventaja grandísima para toda la nación de Israel. Los levitas iban a estar esparcidos, o sea, su territorio, las ciudades que ellos iban a poseer, que a ellos les iban a entregar, iban a estar esparcidos por todo el territorio de Israel. Entonces, los levitas estarían en medio del pueblo, en cualquier lugar, para instruirlo en los caminos del Señor, en contra de la idolatría que estaba reinante en todo el lugar que ellos estaban poseyendo y que ellos estaban conquistando, ¿de acuerdo? Dios nunca quiso que hubiera un estado o un territorio para la ciudad, o sea, para la tribu de Leví, pero sí que todas las tribus de Leví, es decir, que toda la tribu, de Leví, influyera al resto de tribus de la nación de Israel, en medio de ellos, en medio de cualquier lugar donde ellos estuvieran, ¿de acuerdo? Así que los levitas quedaron así sembrados por todo Israel, y eso sirvió para ser un vínculo entre las naciones, entre las tribus, y para ser el vínculo entre toda la nación de Israel y Dios mismo. Porque así todos los levitas, al estar sembrados por toda la nación, de alguna manera hacían como lo que Jesús habló, ¿no?, de la parábola de la levadura, ¿no?, que la levadura escondida en la masa hacía que toda la masa fermentara, ¿no? Pues esto iba a ser lo mismo. Ellos iban a poder influenciar a todo Israel de forma positiva en favor de Dios, en favor de lo que Dios quería, ¿de acuerdo? De esta forma es que Dios está proveyendo para que toda la nación pueda conservar la fe entre ellos y para que ellos además tuvieran acceso a su palabra por todo el territorio, ¿de acuerdo? ¿Los levitas qué hacían? Los levitas eran maestros de la gente joven, de los jóvenes. Eran lectores de la Escritura, eran copistas, eran expositores de la ley. Eran los analistas y además los cronistas que conservaban el recuerdo de los acontecimientos y de los personajes importantes. Los levitas hacían una labor muy importante para el pueblo de Dios, delante de Dios y para el pueblo de Dios, para toda la nación de Israel. Ellos, los levitas, hacían que la ley de Dios formase parte de la vida diaria de toda la nación de Israel. Y al estar estratégicamente situados por todo el territorio, conseguían que toda la nación estuviera unida en torno a Dios, en torno a la ley, a la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Las ciudades levíticas se convertían así en centros de estudio, centros de la ley o de la Torá, lugares donde la palabra de Dios era estudiada, era interpretada y además era practicada o enseñada para poner en práctica, ¿de acuerdo? Y que esto fuera una realidad, ¿qué significaría para todo el pueblo? Pues significaría para todo el pueblo la reproducción de la fe por las generaciones o por sus generaciones, para siempre. ¿Os dais cuenta que era un plan maravilloso, forjado por Dios de manera estratégica, verdad? Que esto, si ellos se hubieran puesto a pensarlo, no lo hubieran podido hacer mejor. Las funciones pedagógicas de los levitas que enseñaban y que pues consistían principalmente en mantener viva la memoria histórica del pueblo por medio de los relatos de las tradiciones históricas, leo literalmente, dar la enseñanza básica de principios de actitud y de conducta, establecer una autoidentidad auténtica y mostrar la aplicación práctica de las enseñanzas de Jehová, de las enseñanzas de Dios. De esta manera se puede notar cómo la ley de Dios, su enseñanza, su meditación, serían accesibles para todos. Y esto, lógicamente, está pues estratégicamente diseñado por Dios, para que su pueblo siga adelante. Porque en esta época de la nación de Israel, si os dais cuenta, todavía el templo no existía. No había una centralidad del culto, aunque sí que estaban transportando el tabernáculo, pero no existía esa centralidad del culto. Y como a pesar de que luego cuando existiera la centralidad del culto, había una forma de poder transmitir la fe de manera más cercana a todo el territorio, a toda la nación. Y esto es lo que hacía precisamente que los levitas tuvieran ciudades sembradas por todo el territorio de Israel. Así que qué bueno creo
que Dios proveyera a su pueblo de este sistema para poder, para que los levitas tuvieran ciudades en cualquiera de sus territorios y los tuvieran cerquita, ¿de acuerdo? Qué interesante que Dios tenga en cuenta esto, ¿no? Qué interesante que esto, yo ahora me estoy dando cuenta que es un principio de abundancia que aplicado a nuestras vidas, y ahora veremos la forma de aplicación práctica, que aplicado a nuestras vidas nos puede ayudar a gestionar bien nuestra vida, nuestra fe, etcétera, etcétera, en la posesión de la herencia. Pero ¿qué condición tenía que darse para que todo esto fuera posible? Esto estaba diseñado por Dios, estaba pensado por Dios, estaba muy bien, veis que había grandes beneficios para toda la nación, pero ¿qué tenían que hacer? ¿Cuál era la condición? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer para que esto se pudiera dar? Pues para que fuera posible esto, cada tribu tenía que compartir, tenía que dar, tenía que entregar una porción de sus ciudades a los levitas. Tenía que compartirla con los levitas. Cada tribu dio ciudades de acuerdo con la extensión y el valor de su heredad a los levitas. Este método lo que hizo fue poner también a prueba la generosidad del pueblo. Cuando ellos dieron como esta forma de diezmo en forma de ciudades, como este tipo de diezmo en forma de ciudades a los levitas, se lo estaban dando a Dios, lo que estaban haciendo era bendecirse a sí mismos, porque estaban consiguiendo tener acceso a la palabra de Dios cercana a ellos. Porque los levitas esparcidos en su medio les enseñaban la ley que los iba a santificar para Dios y que los iba a bendecir en su tierra, porque les iban a enseñar los principios que Dios quería que ellos aplicaran a su vida para ser bendecidos en su tierra. Si ellos no les hubieran enseñado acerca de la idolatría, acerca de cómo agradar a Dios, ellos se hubieran dejado llevar por sus vecinos. De hecho, lo hicieron muchas veces, y si seguimos leyendo luego en el libro de Jueces nos daremos cuenta que su vida se convirtió en una montaña rusa, su vida espiritual. Les iba mal, clamaban a Dios, se acercaban a Dios, Dios les mandaba un juez, un salvador, ¿no? Cuando empezaba a ir bien las cosas, entonces se olvidaban de Dios, otra vez para abajo, otra vez venían los enemigos, lo oprimían y tal. Es un reflejo de lo que pasa cuando no tenemos centrado el norte, el norte, que el norte siempre debe de ser él, ¿de acuerdo? Así esas ciudades fueron entregadas a ellos para posesión suya. Lo hemos leído, está todo en el capítulo 21. Dios había ordenado en la ley, igual que en Números 35 ordenó acerca de las ciudades de los levitas, en Números capítulo 18 y en Deuteronomio capítulo 18, que no vamos a leer tampoco porque son capítulos extensos, Dios había ordenado que el mantenimiento de los levitas debía de ser de parte de todo el pueblo, que dependía del resto de los israelitas. Los levitas iban a vivir de los diezmos, de las ofrendas y de las primicias del pueblo. Ellos no iban a tener que trabajar para ganarse la vida. Su trabajo era servir al pueblo y servir a Dios. ¿De acuerdo? Y fijaros qué impresionante, porque si miramos en la historia de Israel, en la historia de la nación de Israel, la forma en la que los levitas eran atendidos o desatendidos en las diferentes épocas del reino de Israel, siempre nos va a mostrar y nos va a reflejar el estado espiritual del pueblo de Dios. Y qué curioso es esto, pero es así. Es como un termómetro que marca el nivel espiritual del pueblo de Dios. Por ejemplo, bajo el reinado de David y bajo el reinado de Salomón,
fue lo máximo, lo más de lo más. Ellos fueron llamados, ellos servían en el templo, ellos servían por turnos. David organizó el sistema de alabanza. Sabéis que él tenía cantores y cantores que profetizaban y cantores que daban palabra de Dios y los que tocaban la música y los porteros del templo y los que sacrificaban y los que atendían. David y Salomón organizaron todo y lo tenían todo perfectamente organizado, perfectamente atendidos a los levitas. Por turnos servían, hicieron los turnos, estaban todos cubiertos, ¿de acuerdo? Y bajo David y Salomón, ¿cómo estuvo el pueblo de Dios? Fue la época de su mayor esplendor, especialmente bajo el reinado de Salomón. Ya cuando Salomón murió, vino la división, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Fueron atendidos y establecidos plenamente en su servicio. Pero cuando Israel ya se dividió en dos, los levitas, fijaros, que estaban bajo el reino de Jeroboam, tuvieron, y dice la escritura literalmente, tuvieron que abandonar sus ciudades porque fueron excluidos del ministerio de Jehová. O sea, tuvieron que empezar a buscarse la vida. Ellos estaban llamados para servir a Dios y servir al pueblo. Sin embargo, tuvieron que buscarse la vida porque si no se morían de hambre. Más adelante, a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, de toda la nación de Israel, se ve claramente la diferencia de trato a los levitas bajo los reyes buenos, que podíamos llamar buenos, de los que estuvimos hablando, Josías, Ezequías, Josafat, y de los reyes malos. Los reyes malos, lógicamente, se olvidaban de ellos. Si los reyes malos lo que hacían era servir a Baal, a Asera, y no servían a Dios. Entonces, ahí vemos que cuando atendían a los levitas, la nación espiritualmente funcionaba. Cuando no los atendían, la nación espiritualmente decaía. Con claridad. O sea, podemos darnos cuenta de esa norma, ¿no? No digo que sea la razón. Digo que es un termómetro que podemos mirar y podemos observar, ¿de acuerdo? Eso nos muestra en gran parte el estado espiritual del pueblo de Dios, la forma en que los levitas eran atendidos o desatendidos. Un caso notable de esta situación, este sí lo vamos a leer, está en ¿dónde está? Sí, pero me he puesto Números 13:10, pero no es Números, es Nehemías 13:10. Aquí me he equivocado yo con la cita. Pero es Nehemías 13:10. Un caso notable es en Nehemías, fijaros que estaban en plena restauración del templo, restauración de todo, la ciudad estaba sin murallas, Nehemías va para reconstruir la ciudad, para completar la obra de Dios, Dios pone en su corazón esto, y Nehemías pone todo en marcha, pero claro, Nehemías tenía un trabajo, Nehemías era el copero del rey. Del emperador del imperio medo-persa, Artajerjes. Él tiene que ir a darle cuentas al rey. Le había pedido permiso al rey, el rey le había dado permiso, pero él tiene que volver y decirle, mira, he podido aprovechar el tiempo, hemos hecho esto, tuvo que pasar el reporte y tuvo que dar la cara. Y cuando él se va, fijaros, lo leemos, Nehemías 13:10. A ver, que no me equivoque de texto. Cuando él se va y vuelve de nuevo, él se va, le da el reporte al rey, está con el rey, y al final le pide permiso de nuevo al rey para volver, porque Nehemías fue el gobernador de la ciudad de Jerusalén, le pide de nuevo permiso para volver, se encuentra esta situación, versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas. ¿Pero cómo? Si acabamos de reconstruir todo, las murallas, hemos puesto todo en orden, hemos puesto todo en marcha. Tan pronto nos hemos olvidado de lo que Dios está haciendo por nosotros. Tan pronto nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Tan pronto nos olvidamos del plan y del propósito de Dios, de lo que Dios nos ha prometido, de lo que Dios nos ha dicho. Eso les pasó. Dice, no, que las porciones de los levitas no les habían sido dadas. Y entonces dice, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Lógicamente, tuvieron que buscarse la vida.
porque ellos tenían que comer, tenían familia, tenían hijos, tenían su vida y tenían que seguir viviendo. Y si ya no podían vivir de servir a Dios y de servir al pueblo, pues tenían que ponerse a trabajar, tenían que buscarse la vida, no tenían otra, ¿vale? Entonces, ese caso es súper notable, porque eso les obligó a abandonar su labor. En lo que estábamos hablando del termómetro, de cómo eso puede significar y denotar un termómetro de nuestro nivel, del nivel espiritual, de nuestro nivel de relación con Dios. En aquella época y aplicándolo a nuestra vida también en esta época, ¿de acuerdo? Podemos establecer entonces, y esta es una pregunta que yo me hago, que la generosidad para con los levitas determinaba el estado espiritual del pueblo de Dios. Podemos establecer, yo no digo que, insisto, no digo que esto sea el detonante o que esto sea lo que lo establece, pero lo que sí que vemos es que esto existe. Esto existe. No podemos cerrar los ojos ante esto. Aunque no podamos establecer con claridad que la generosidad para con los levitas determinaba el estado espiritual de la nación, y no siendo este el único indicador, porque efectivamente hay más indicadores, sí que era uno, y yo diría, de los más importantes. Y seguramente su estado espiritual también era o es una consecuencia de ello, seguramente. Pero bueno, dejamos ahí un margen de que hay muchos otros factores que también influyen. La atención que damos a nuestros levitas es uno de los termómetros que mide nuestro estado espiritual. La generosidad para con los levitas es uno de los indicadores de un buen estado espiritual, y la falta de ello, o la falta de ella, indica todo lo contrario. Y esto es un principio de una vida abundante. Sin duda esto forma parte también del principio de la honra, que muchas veces hemos hablado y que tantas veces, pero que tan difícil nos es mantener. Fijaros que Pablo, por ejemplo, habla de esto, y ya en el Nuevo Testamento, en su carta a los Filipenses, en Filipenses capítulo 4, versículos del 10 al 20, que tampoco vamos a leer por la extensión, Pablo les escribe a los de Filipos, a los creyentes de Filipos, a los filipenses, agradeciéndoles que le habían dado dinero, su ayuda económica. Y les asegura que esa ayuda se va a convertir para ellos, o se ha convertido para ellos, en fruto abundante anotado en su cuenta en los cielos. Es como que Pablo les dice, el dinero que me habéis dado, Dios lo está apuntando en el cielo como fruto abundante en niveles espirituales. Y Pablo se lo dice así, y está convencido de eso, y se lo dice a los filipenses. Fruto que abunda en su cuenta, enseñándonos a nosotros algo importante, que nuestro dinero, puesto en las manos de los hombres y mujeres de Dios, se convierte en dividendos espirituales que se van a anotar en nuestra cuenta celestial. Así de claro. Y además les asegura que al hacerlo así, y esta es la promesa que Dios les suelta, que Pablo les suelta, Filipenses creo que es 4:16, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es decir, haciéndolo así tenéis la seguridad, Filipenses 4:16 creo que es la cita exacta, lo estoy diciendo de memoria, mi Dios va a suplir todo lo que os falte, ¿conforme a qué? Conforme, no es el 4:16, pues es el 4:10 o el 4:13, lo buscamos así, porque las cosas de cabeza... Filipenses 4, ¿qué? 19. Filipenses 4:19. Pablo les asegura, mi Dios pues, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al hacerlo así, es decir, que esta promesa yo la tenía en una tarjetita hace muchos años, al principio cuando me convertí, hace ya mucho, hace 40 años ya. 42, madre mía, estoy siendo viejo, de verdad.
Y yo tenía esto, mi Dios, pero claro, hay un contexto previo. Y el contexto previo es esto, que ellos le habían dado dinero a Pablo, que ellos habían aportado para sus necesidades, que ellos se habían preocupado de su ministerio, que ellos se habían preocupado de su vida, que ellos sabían que Pablo tenía que ir al Mercadona y tenía que ir al Consum, a publicidad, una cuña publicitaria, y allí cuando pasaba por caja le cobraban. Y Pablo tenía que tener torrates, como yo digo, les digo a mis chiquillos, Pablo tenía que tener dinero para poder pagar, porque él tenía necesidades que cubrir. Y ellos habían colaborado. Y al colaborar, Pablo les dice, podéis tener la seguridad de que al ser vosotros generosos, Dios va a ser generoso con vosotros siempre. Es algo que no podemos sacar del contexto. Demasiadas veces yo he sacado esa promesa del contexto y no es así. Les asegura efectivamente que Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas, es decir, en la medida de las riquezas de la gloria de Jesucristo. O sea, es impresionante. O sea, no tengamos miedo de que lo que damos no lo perdemos. Lo que damos lo ganamos multiplicado. Lo que damos nunca, nunca, nunca lo perdemos. Lo que damos lo recibimos multiplicado, lo ganamos multiplicado, conforme a las riquezas en Cristo Jesús, conforme en la medida de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. Dar produce más riqueza que no dar, porque dar nos abre las puertas a las riquezas de Dios. Esta la voy a repetir porque la tengo subrayada y me gusta mucho. Dar produce más riqueza que no dar, porque dar nos abre las puertas de las riquezas de Dios. Y es algo que los que hemos sido devotos, como dice Dante Gebel, de la Virgen del Codo, hemos tenido que aprender. Y es algo que los de Manos Unidas hemos tenido que aprender, y ahí me meto yo. Es algo que los que no éramos generosos, éramos roñosos, tacaños, hemos tenido que aprender. Pero nos hemos dado cuenta que dar es más bienaventurado que recibir. Jesucristo mismo lo dijo. Por eso, fijaros que Pablo, en su discurso de despedida a los ancianos de Éfeso era una iglesia boyante, grandísima, impresionante. Estaba en avivamiento, en pleno avivamiento. Pablo los reúne en la playa en Troas cuando se va a despedir de ellos, porque dice, no me vais a ver más, sé a dónde voy y sé lo que me va a pasar, porque además el Espíritu Santo le estaba hablando, y los reúne a los ancianos, a los líderes, y les dice, tengo algo importante que deciros, no me vais a ver más. Y les dice, acordaros de las palabras de Jesús, que no están reflejadas en el Evangelio, pero están reflejadas aquí. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Que Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Fijaros qué mensaje más importante. Escúchame que me voy, que no vais a ver más. Os resumo todo. Tenéis que dar. Porque es más bienaventurado dar que recibir. No, les dice más cosas, lógicamente. Les dice, cuidar, que vayan a entrar lobos rapaces, que va a entrar gente, cuidado, tener cuidado por vosotros, por las ovejas. Les dice muchas más cosas. Pero en medio de esas notas importantes que les está dando, les dice, acordaos de las palabras de Jesús. Del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 35. Y fijaros que mucho más adelante, en 1 Corintios capítulo 9, versículos del 6 al 18, donde Pablo está hablando precisamente sobre el tema de dar, de la generosidad, de compartir con los demás, etcétera, etcétera, Pablo a los corintios se les pone como ejemplo de no vivir a costa de nadie. O sea, Pablo les dice a los corintios, vosotros os estáis fijando mucho en el tema del dinero. Vosotros me habéis observado para ver si yo vivo a costa de vosotros o no. Pero yo os tengo que decir que yo aquí he trabajado con mis propias manos. Yo aquí no he sacado nada de nadie, no le he ganado nada a nadie. No he sacado provecho por ser el apóstol, no he sacado provecho por ser el líder, por dirigiros, por enseñaros a Jesucristo. No he sacado provecho alguno. Pablo se pone como ejemplo de no estar viviendo a costa de nadie, precisamente porque él quiere evitar que lo acusen de hacerlo. Y aunque, según la palabra de Dios, y él se la expone claramente, luego lo podéis leer, 1 Corintios 9, del 6 al 18, él les echa en cara y les dice,
yo tenía el derecho de hacerlo y vosotros teníais la obligación de haberlo hecho. Vosotros teníais la obligación de haber cuidado de mí y de haberme mantenido. Y eso les dice, y la Biblia lo dice así. Y Pablo en este caso era el levita que tenía que haber sido mantenido. Lo que pasa que esto sería otra cosa para discutir. Lo que tú no hagas, que tengas que hacer para Dios con alguien, Dios usará a otro para que lo haga. Tú te quedarás sin gloria, sin el beneficio, sin la bendición, y esa otra persona es la que lo recibirá. Entonces, los corintios no le daban, pero los filipenses, Dios movió su corazón y los filipenses estuvieron cuidando de Pablo, económicamente hablando. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos otra vez a Josué capítulo 21, porque todo esto era un poquito para centrar el tema. Sí, madre mía. ¿Cómo me gusta hablar, por favor? Todo esto era un poquito para centrar el tema. Fijaros que en el capítulo 21 se reparten las ciudades de los levitas, y ya lo comenté con Elsa. Aquí hay algo que me voló la cabeza. Algo que yo dije, pero ¿cómo? ¿Pero cómo esto puede ser así? O sea, yo dije, pero Señor, no. ¿Habéis leído el capítulo 21? ¿Os ha llamado la atención? Es impresionante. Vamos a los versículos 11, 12, 13 y 15. 11, 12, 13 y 14 y 15. Bueno. Versículo 11. Están repartiendo las ciudades para los levitas. Las están tomando de las tribus, las están tomando por suertes. De alguna manera, Dios está diciendo qué ciudades tienen que ser las que les tienen que dar. Fijaros. Versículo 11. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Bueno, y esta ciudad que pinta aquí, ¿esta ciudad de quién era? Vamos a seguir leyendo. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. ¿Pero esta ciudad se la quitaron a Caleb? ¿Tuvieron la cara dura de quitársela a Caleb? Tuvieron el rostro. Tuvieron más morro que espinete. Los que vean Barrio Sésamo sabrán quién es. Tuvieron más el morro de quitársela a Caleb, que tenía 85 años cuando peleó por ella, que tenía la espinita clavada de que esos gigantes se habían burlado de ellos cuando él entró junto con Josué y el resto de espías a espiar la tierra, y él dijo, esos que se están burlando de mi Dios van a caer, me lo voy a comer con patatas fritas, aunque tengan colesterol, me lo voy a comer con patatas fritas. Cuando yo vuelva aquí, yo voy a poseer esa ciudad en el nombre de Jehová de los ejércitos. Esa ciudad va a ser mía y va a ser para Dios. Y se sacó y luchó contra ellos porque... Y ahora va y se la quitan. Señor, esto no se hace. Yo creo que eso no se hace. ¿Cómo le quitas a Caleb su ciudad, esa ciudad que él había elegido, esa ciudad que él había luchado, esa ciudad con la que él seguramente había soñado durante 40 años en el desierto, esa ciudad que él se le había metido entre ceja y ceja, esa ciudad que tú, Dios, habías puesto en su corazón que él conquistara para ti, porque estaban los hijos de Anac, que se habían burlado de ti, que habían blasfemado contra ti, que habían dicho, sois como saltamontes, sois como langostas. ¿A dónde vais vosotros? Que nos vais a echar de aquí, pero ¿tú cuánto mides? Si tú eres un enano. Y ellos eran de 3 metros. Ellos valían todos para la NBA. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb para que se contentara. A Caleb le dieron el campo de la ciudad y sus aldeas, pero le quitaron la ciudad.
hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón, versículo 13 estoy leyendo, dieron Hebrón con sus hijos, con sus ejidos, perdón, como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos. Se la quitaron a Caleb, se la dieron a los levitas, además a los hijos del sacerdote Aarón. Fijaros, y el versículo 14 sigue diciendo Jatir con sus ejidos, Estemoa con sus ejidos. Versículo 15, que es también a donde quiero llegar, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos. ¿Cuál era la ciudad de Debir? La ciudad de Debir era la que conquistó Otoniel para casarse con Acsa, la hija de Caleb, y que Caleb les entregó en posesión suya a Otoniel y a su hija Acsa. Además que le pidieron territorio y le dio fuentes de agua, las fuentes de arriba, fuentes de abajo. ¿Os acordáis de todo esto? Lo estuvimos viendo en Josué. O sea que no solamente le tocaron las narices a Caleb quitándole Hebrón, sino que además le tocaron las narices tocándole las narices a su hija, tocándole la familia y quitándole la ciudad de su hija. Pues tú puedes aguantar que te quiten algo, pero tú puedes aguantar que le quiten algo a tu hijo o a tu hija. Más complicado, ¿verdad? Me llama muchísimo la atención esto. Yo cuando leí me volaba la cabeza y decía, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que le dieran a los levitas la ciudad de Hebrón, la ciudad de Debir, la ciudad con la que Caleb soñó durante 40 años, la ciudad con la que Caleb te vindicó porque vindicó a Dios y su palabra, sus promesas, la ciudad que Caleb había escogido y por la que había arriesgado su vida luchando contra los hijos de Anac, que no peleó contra cualquiera, que era la ciudad más difícil de conquistar de toda la tierra prometida. Porque Jericó no la contamos porque cayó y allí pelearon todos contra Jericó. Pero aquí Caleb peleó él solo. Peleó él con su tribu por la ciudad de Hebrón. Y por si esto fuera poco, también le dieron Debir, la ciudad de Acsa, de su hija Acsa y de Otoniel. ¿Qué pensaría Caleb? ¿Qué pensáis que pensaría Caleb? ¿Qué pasaría por su cabeza? Un poquito más, un paso más. Tú eres Caleb. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué pasaría por tu cabeza? ¿Qué pasaría por mi cabeza si yo fuera Caleb? ¿Qué pensaría yo? Lo primero que pensé es ¡no! Eso es lo primero que yo pensé, ¿eh? No puedo engañaros. Lo primero que pensé es no. No, de ninguna manera. La de allí, la de al lado. La de al lado. La mía no. Eso es lo primero que yo pensé. No. Ahora, Caleb, que ya demostró un espíritu diferente, ¿se opondría o estaría de acuerdo? ¿Cómo enfocaría Caleb este asunto? ¿Es posible que Caleb pensara que era una bendición compartir su heredad con los levitas? ¿Es posible que Caleb pensara esto? O por el contrario, podría pensar que se habían pasado 7 pueblos con él. Que, hombre, una cosa que estuviera bien, que ya les valía. Que ya les valía, hombre, que no. ¿Se resentiría o estaría feliz? No os he dicho el título de la predicación. Lo he dejado para el final. Adrede. Lo siento por Samuel, que le gusta ponerlo cuando empiezo, me dice que lo diga y tal. Pero la predicación la he titulado Lo mío es mío. Lo mío es mío. ¿Diría Caleb, lo mío es mío? ¿O diría Caleb, lo mío es tuyo, Señor? ¿Qué diría Caleb? Es una pena que la Biblia no diga esto. La Biblia no dice nada de lo que dijo Caleb.
Es algo que podríamos preguntarle, que estaría bien. Yo me gustaría cuando llegue allí al cielo, si llego y está Caleb por allí, preguntarle, hacerle una entrevista, decirle, ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te lo comiste esto? ¿Cómo pudiste masticarlo? Digerirlo. Obviamente, como la Biblia no dice nada acerca de esto, no podemos ni saber ni afirmar qué es lo que pensó, ni qué es lo que hizo. Por eso te estoy proponiendo, y me propongo a mí mismo, y te propongo a ti que me estás escuchando en la grabación, que te pongas en su lugar. Te pongas en su lugar un momento. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensaría y qué haría yo? ¿Qué pensarías? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? ¿Qué pensaríamos? Y aunque podamos pensar acerca de lo que haríamos o de lo que pensaríamos, aunque podamos tratar de hilvanar nuestras ideas, nuestros pensamientos, aunque tratemos todo lo más posible de ponernos en el lugar, en la piel de Caleb, el tema está en que la respuesta la estamos dando continuamente. No es algo que tengamos que dar ya, o que tenga que ser hipotético. La respuesta tú y yo la estamos dando diariamente. La estamos dando de continuo. La respuesta a esta pregunta no es hipotética. La respuesta a esta pregunta la podemos tener clara, y tú la puedes tener clara, igual que la puedo tener yo claramente, cuando examino en mi vida cómo valoro a los hombres y mujeres que nos sirven de parte de Dios, en contrapartida en cómo valoro lo mío, mi dinero, mi tiempo, mis posesiones, y cómo yo los honro a ellos y honro la obra de Dios con todo eso que es mío. Y esto es fuerte, pero es claro. Yo personalmente tengo la idea de que Caleb, si le hubieran preguntado a él antes de echar suertes y le hubieran dicho, Dios dice esto, Dios dice que hay que darles las ciudades a los levitas para el servicio de Dios y tal y cual, yo creo que Caleb hubiera hecho igual que hizo Abel, darle a Dios lo mejor, lo primero. Yo creo que si a Caleb le hubieran dicho, ¿le das una buena ofrenda a Dios?, Caleb hubiera dicho que se queden con Hebrón. Eso es lo que creo. Esa es la conclusión a la que yo he llegado. En base a cómo era su carácter, a cómo era su vida, a cómo actuó él en la vida, a cómo actuó y a todo lo que veo en la Biblia acerca de la persona de Caleb. Personalmente creo que él siguió demostrando su fe y su valentía también en esto. Y que estuvo dispuesto a honrar a Dios, honrando el sacerdocio levítico en medio de su pueblo y cediendo gustosamente su ciudad de Hebrón para ciudad levítica de los hijos del sacerdote Aarón y además como ciudad de refugio. Personalmente creo que Caleb estuvo dispuesto y estuvo de acuerdo. ¿Y nosotros? ¿Y tú y yo? ¿Cómo honramos lo que en nuestra vida representa ese sacerdocio hoy en día? ¿Cómo lo hacemos? ¿Decidimos o decimos, mejor dicho, lo mío es mío? ¿O decimos, lo mío es tuyo, Señor? Qué bonito es cuando cantamos al Señor y decimos, Señor, eres lo más, te damos todo, te entrego todo, mi vida te entrego, te doy todo lo que soy, tómalo. Pero lo hacemos, decimos lo mío es mío,
o lo mío es tuyo, Señor. ¿Y qué es lo que hacemos con lo nuestro? Porque eso es lo que realmente demuestra si lo mío es mío o no. Para disfrutar de mi herencia, para disfrutar de abundancia, un principio que me va a llevar a disfrutar de mi herencia y de vida abundante en lo que Dios tiene preparado para mí, un principio fundamental, imprescindible en mi vida y en tu vida, es la generosidad. La honra a Dios con lo mío. Que lo mío ya no sea tan mío, que lo mío sea suyo. Lo mío es mío. Señor, que cambiemos esto. Que lo mío no sea tan mío. Empieza a ser mucho más tuyo que mío. Padre, te damos gracias, Señor. No deja de asombrarme la historia de Caleb, Señor, este hombre de Dios, este siervo tuyo tan tremendo. No vemos reflejada en la palabra ninguna palabra de queja, ni de lamento. No vemos reflejada ninguna actitud en contra de lo que tú dispusiste, Señor. Vemos a un hombre de Dios, un hombre hecho y derecho. Un hombre valiente que pelea, que lucha por ti, que se esfuerza y que luego todo su esfuerzo lo rinde gustosamente delante de ti. Y aprendemos ese principio, Señor, de que cuando te honramos con lo nuestro, tú nos vas a bendecir mucho más. Y vemos ese principio en la vida de Caleb. Y, Señor, queremos aplicarlo a nuestra vida. Señor, ayúdanos a seguir aplicándolo. Ayúdanos a creerte en todo. Y en esto, Señor, que tanto nos cuesta muchas veces, a creerte de veras. Gracias, Señor. Gracias porque está esta historia en la Biblia, Señor, que a mí me había pasado desapercibida tantos años. Pero qué impresionante, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Que acabemos con eso de lo mío es mío. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues que Dios os bendiga muchísimo y que seamos capaces de aplicar los principios de abundancia que Dios nos muestra. Que seamos capaces. Amén. Muy buena semana, muy buen domingo. Sed bendecidos. Que el Señor ponga su rostro sobre vosotros y os llene de paz. Amén.